Rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. bueno, pues seguimos con el Evangelio de Lucas. Después de ver el último día nos quedamos en quiénes eran esos hermanos de Jesús. Ya sabéis en qué sentido había que entender la palabra hermanos en hebreo, que venían a significar parientes, ¿no? Pues vamos a ver y continuamos hoy con el capítulo 8 que estábamos. Leemos versículos del 22 al 25. Capítulo 8 de Lucas, del 22 al 25. Sucedió pues un día que subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra ribera del lago. Y se dieron a la mar. Mientras navegaban, se durmió. Vino sobre el lago una borrasca y a causa de la inundación estaban en peligro. Llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertó él e increpó al viento y al oleaje del agua, que se aquietaron, haciéndose la calma, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Llenos de pasmo, se admiraban y se decían unos a otros: ¿pero quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedece? Muy bien, ¿veis? Pues de esta escena de la tempestad calmada se deduce la mediana formación todavía de los apóstoles con relación a la grandeza de Cristo. Es verdad que ya habían hecho muchos milagros, pero cuando les afecta directamente, pues sienten miedo. Fijaos, estos hombres que estaban acostumbrados a la mar y que estaban acostumbrados pues seguramente a tener tempestades de estas, porque fijaos, parece el lago de Galilea es relativamente pequeño, tiene 12 por 6 me parece, kilómetros de 12 de largo por 6 de ancho, es un lago pequeño, pero al estar unos 400 metros bajo el nivel del mar, pues las tempestades se originaban de repente, bajaba un viento impetuoso que levantaba la tempestad. Quiero decir que ellos, que estarían acostumbrados a eso, pues cuando se sienten en peligro, dudan un poco del poder que Cristo tenía de ejercer estos milagros, ¿no? Y temen. Por eso Jesús les achaca: ¿dónde está vuestra fe? En otro texto les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Fijaos, la fe es un don de Dios, es decir, la fe la da Dios, pero algo avala de nuestra correspondencia a esa fe cuando Cristo les dice hombres de poca fe, porque si no, podrían haber dicho no, nosotros tenemos la fe que Dios nos ha dado, pero cuando les dice hombre de poca fe, es esa falta todavía que les faltaba a ellos para llegar a ver la grandeza de Cristo y el poder de Cristo que podía tener. Que Cristo manda a los vientos, al agua. ¿Quién es este hombre que manda a los vientos y al agua y le obedece? ¿Veis? La revelación de Cristo va siendo gradual. Se leía
de Yahvé que tenía este poder. Leer el Salmo 89:10. Tú dominas el mar embravecido, tú aplacas sus olas encrespadas. ¿Veis? Tú dominas el mar y aplacas sus olas. Esto se decía de Yahvé. Bueno, pues si ven en Cristo con estos poderes, pues no dejaban de ir descubriendo la divinidad de Cristo una vez más. Seguimos y vemos la curación del endemoniado. Vemos capítulo 8, versículos del 26 al 39. Arribaron a la región de los Gerasenos frente a Galilea, y bajando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseída de los demonios, que en mucho tiempo no se había vestido ni morado en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, gritando se postró ante él y en alta voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes. Y era que él ordenaba al espíritu impuro que saliese del hombre. Muchas veces se apoderaba de él, y le ataban con cadenas y le sujetaban con grillos, pero rompía las ligaduras y era arrebatado por el demonio a los desiertos. Pregúntale Jesús: ¿cuál es tu nombre? Contestó él: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que no les mandase volver al abismo. Había allí una piara de puercos bastante numerosa paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiese entrar en ellos. Se lo permitió, y saliendo los demonios del hombre, entraron en los puercos, y se lanzó la piara por un precipicio abajo hasta el lago, y se ahogó. Viendo los porquerizos lo sucedido, huyeron y lo anunciaron en la ciudad y en los campos. Salieron a ver lo ocurrido y vinieron a Jesús, y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado, vestido y en su pleno juicio a los pies de Jesús, de lo que se quedaron espantados. Los que habían visto cómo el endemoniado había sido curado lo contaban, y toda la gente del territorio de los Gerasenos le rogó se retirase de allí, porque estaban dominados de un gran temor. Él, subiendo a la barca, se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le suplicaba quedarse con él, pero él le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y refiere lo que te ha hecho Dios. Y se fue por toda la ciudad pregonando cuánto le había hecho Jesús. Muy bien, veis la enseñanza doctrinal de este texto va a ser la clara superioridad y el claro dominio y el poder que Jesús ejerce sobre los demonios. Vemos que está Jesús en una región fuera de Palestina, en las ciudades estas de la Cisjordania, en la Decápolis, unas ciudades que tenían cierta independencia incluso de Roma, eran como ciudades independientes, y desembarca en esta región y le sale al encuentro un endemoniado. Un endemoniado en Lucas, Marcos y Mateo nos dicen que eran dos los endemoniados. Bueno, son esas diferencias que a veces hay entre los evangelistas. Y la ferocidad de este endemoniado era tal que para que no se hiciese daño a sí mismo y tampoco a los que por los caminos de esa zona pasaban, se le encadenaba con cadenas, pero rompía las cadenas. Fijaos, para ver qué es el poder de Cristo y cómo ejerce ese poder sobre los demonios, conviene tener una pequeña idea de cómo los rabinos hacían los exorcismos, que hacían para sacar el demonio de un endemoniado. Y bueno, pues utilizaban ciertas partes mágicas, podríamos decir, y exorcismos. Entre las cuestiones mágicas, pues usaban un anillo que decía que tenía unas propiedades mágicas, utilizaban una raíz de una planta que le atribuía unos grandes beneficios en esta ocasión para expulsar demonios.
También escribían en un amuleto, en una especie de amuleto, el nombre de los demonios, que solamente los rabinos conocían, o también utilizaban una fórmula que era repetir muchas palabras incongruentes, sin ningún sentido, muchas veces y muy repetidamente, y con eso parece que querían, pues como el demonio al escucharla abandonaría al poseído. Bien, eran cuestiones pues más o menos mágicas, supersticiosas, y eran el tipo de exorcismos que realizaban. Cuando esto fallaba, pues existían libros con un ritual de fórmulas mágicas. Fijaos, y esto lo vemos en un hecho, en un texto de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo está en Éfeso, hay unos hijos de un tal Esceva que eran de familia pontifical, que venía de familia de sumos sacerdotes, y 7 hijos de este Esceva tratan de expulsar un demonio en nombre de Jesucristo o en nombre de Pablo. Y leer lo que a continuación sucede. Hechos de los Apóstoles 19, 17, 19. ¿En números? 17, 19. Esto se divulgó entre todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos. Un gran temor se apoderó de todos ellos y se ensalzaba el nombre de Jesús, el Señor. Muchos creyentes venían a confesar y a manifestar sus prácticas de magia, y bastantes de los que habían practicado artes mágicas llevaron sus libros y los quemaron en presencia de todos. ¿Veis? Su valor fue calculado en 50.000 monedas de plata. Sí, ¿veis? Dice, muchos de los que se convertían y realizaban estas magias o estos exorcismos, los libros, los rituales que tenían para ello, venían y los quemaron, porque con Pablo, sobre todo con la doctrina de Pablo, pues esto no tenía sentido. Era para ver, para comparar lo que los rabinos hacían comparado con la autoridad de Cristo. Mientras ellos usaban todos estos tipos de artimañas y de superstición más o menos y medios mágicos, pues Cristo, para curar a este endemoniado, es con su poder, con su mandato. Le manda al demonio salir con su autoridad, y es con su autoridad como actúa. Cuando Cristo desembarcó, el demonio, el endemoniado, viene corriendo y se posta ante él gritando, no el endemoniado, sino el demonio: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué hay entre tú y yo? Te conjuro en nombre de Dios que no me atormentes. Fijaos, primero Jesús está en una zona gentil, aunque es verdad que hay muchos judíos en la zona también. Quizás Jesús fue a este lugar, a estas ciudades, pues para también predicar a las ovejas descarriadas de Israel, judíos que estaban fuera en la Decápolis. Pero le denomina Hijo del Dios Altísimo, que es como los gentiles conocían al Dios de Israel, el Dios Altísimo, y para expresar pues el equivalente al Hijo de Dios. Sin duda que el demonio se está refiriendo o está usando en el sentido de Mesías, de llamar a Jesús Mesías. Bien, pues ante estos exorcismos, digo, Cristo actúa con su autoridad, con la orden. Fijaos, el endemoniado le pide que no le atormente. ¿En qué sentido? Fijaos, la tradición judía reconocía que los demonios estaban condenados en el infierno, pero también admitía que algunos podían ejercer de tentadores y de atormentadores de los hombres. De verdad, los demonios ejercían pues de tentadores o de atormentar a los estos. Recordad en el libro de Job cómo Dios permite que el demonio
actúe con Job sobre los bienes materiales, incluso contra su salud. ¿Por qué dice que no le atormente? Porque este poder que tienen los demonios de tentar y de atormentar se va a ver reducido con la llegada del Mesías. Es decir, esa llegada del Mesías, con el Mesías van a empezar a perder poder. ¿Por qué? Porque Jesús va a triunfar sobre ellos. ¿Cómo? En primer lugar, con las tentaciones en el desierto. Vimos cómo Jesús vence al demonio en ese intento del demonio de desvirtuar el mesianismo de Cristo, que en realidad dijimos que eso eran las tentaciones en el desierto, ¿no? Desvirtuar esta de Cristo. Por eso, con la llegada del Mesías, este poder que disfrutaban los demonios de tentar y atormentar se va a ver disminuida o contrañida. Y es por lo que se encontraban atormentados. Otra cuestión es que le pregunta, Jesús pregunta al demonio el nombre, y él le responde: mi nombre es Legión, es decir, eran muchos. Bueno, pues con esto también se da a entender que la grandeza y el poder de Cristo sobre los demonios es el universalismo de su poder sobre todos estos espíritus impuros. Lo que el evangelista está destacando aquí va a ser el total poder de Cristo sobre los demonios. Pues le suplicaban que no los echasen fuera de aquella región, dice Mateo, pero Lucas nos ha dicho y nos lo expresa de otra manera, que no los mandasen irse al abismo, es decir, que no les mandasen estar en el infierno, porque abismo es lo mismo que el infierno, que les dejase con ese poder más o menos que tenían, aunque va disminuyendo con la llegada del Mesías, de tentar y de atormentar. Y no lejos de allí pues había una piara de cerdos que Marcos me parece que calcula en unos 2000, bueno, pues era una gran piara, pero en estas regiones es probable que la piara esta de cerdo no fuese de una sola persona, eran de muchas personas. Yo recuerdo que en mi tierra, Extremeño, cuando yo era pequeño, hace ya tiempo, pues cada uno llevaba su cerdo o sus 2 cerdos, lo llevaba le llamaban a un concejo, como a un corral, donde por las mañanas se llevaban todos, un porquero o 2, salían con toda la piara al campo para alimentarse allí, fundamentalmente en la montanera con la bellota que caía, porque se llevaba a una finca que era del pueblo, de todo el pueblo, y allí pastaban los cerdos y volvían por la tarde y cada uno eso, y esa labor la hacían todos los días. Quiero decir que los cerdos podrían ser de muchas personas, no de una sola. Bueno, eso viene a cuento de por qué ahora nos podríamos hacer 2 preguntas. ¿Por qué los demonios piden entrar en los puercos y por qué Jesús permite que estos puercos se vayan al mar? Bueno, la primera pregunta, sin duda, lo que pretenderían los demonios pidiéndole entrar en los cerdos, pues sería provocar una reacción hostil de las gentes, que realmente fueron un poco lo que consiguieron, le pidieron que se fuera de aquel lugar. ¿Pues para qué? Pues para el beneficio de ellos. Ellos seguían, si conseguían una cierta hostilidad de la gente con Jesús, pues conseguirían lo que se proponían, ¿no? Pues que el reino de Cristo que está predicando, que su mesianismo se fuera obstaculizando de alguna manera. Luego pudo ser por qué permite Cristo que los demonios entren en los cerdos y estos se arrojen al mar. Bueno, podría ser podríamos decir como por un castigo moral, para quitar un excesivo apego a los bienes. Pero bueno, eso es, no sabemos, eso es cuestión de la providencia. Es verdad que compaginar la libertad del hombre
con la providencia divina es un misterio. O sea, no sabemos cómo nosotros, siendo libres, podemos hacer lo que Dios quiere, y realmente hacemos o estamos, esa providencia divina, compaginarla con la libertad, pues es un misterio, no deja de comprender. Los evangelistas valoran la importancia de las cosas según el ideal espiritual. Y fijaos, aquí viene quizás un poco la cuestión de por qué Cristo permite que entre. Nadie tiene derecho a quitar un bien material y dar un bien espiritual, pero Dios sí tiene ese derecho. Recordar lo que recordábamos con Job. Bueno, pues que Jesús ejercitase ese derecho único de Dios de quitar un bien material para dar un bien espiritual, pues no dejaba de demostrar que Jesucristo era Dios, de ir manifestando esa divinidad de Jesucristo. Así, esta escena pues presentaría a Cristo como Mesías. Y después pues se viene a describir el asombro de esta gente al ver al endemoniado curado, vestido, sentado, cuerdo con Jesús, y sobre todo al ver la piara de cerdo que se ha precipitado al mar. Y dice, le pedían insistentemente que se retirara de esa región. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por temor a que pudieran perder nuevamente más bienes materiales, como había pasado con los cerdos, o acaso vieron en él un profeta judío que castigaba así al animal que era prohibido para ellos. Bueno, cuando se embarcan, cuando Cristo se embarca, este endemoniado le pide insistentemente que le acompañe, que le deje acompañar a Cristo, a lo que Cristo se niega. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque no fueron los apóstoles los que eligieron a Cristo, sino que es Cristo el que elige a sus apóstoles, ¿no? Pero fijaos, de alguna manera, aunque no oficial, dejó esto endemoniado como apóstol, porque le dice, ve a la ciudad y di lo que Dios ha hecho contigo. Fijaos que muchas veces hemos visto, y lo vamos a ver ahora a continuación con la resurrección de la hija de Jairo, muchas veces Jesús, ante estos prodigios, le dice, no contéis nada a nadie, no le contéis nada a nadie, cuando está en peligro esa exaltación mesiánica que puede haber. Pero ahora está fuera de Palestina, y no solo no le dice que no vaya, sino que vaya y diga, porque aquí no hay ningún peligro de esa exaltación mesiánica que pudiera tener. Y este hombre curado vino a ser constituido pues apóstol de Cristo en aquella región. Y el poder de Cristo sobre los espíritus impuros, hecho con autoridad propia, era lo que este apóstol, por así decir, iba a predicar, ¿no? Esta fue la buena nueva que anunció este poseso por toda la Decápolis. Por lo tanto, la enseñanza doctrinal de este episodio, pues el absoluto dominio de Cristo sobre los demonios, expulsándolos y sometiéndolos a sus órdenes. Y hasta se presenta a Cristo como Dios, pues al disponer de los bienes materiales, que solo Dios podía, y del destino de los demonios, sometido en todo a sus órdenes. Vamos pues a leer el siguiente episodio de la resurrección de la hija de Lázaro. Perdón, de la hija de Jairo. Sí, leemos en Lucas 8, 40, 56. Al volver Jesús
fue bien acogido por la multitud, pues todos lo estaban esperando. ¿Eso? Sí. Y entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y echándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iban andando, las gentes lo apretujaban. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, acercándose por detrás, le tocó el borde del manto e inmediatamente cesó su flujo de sangre. Entonces preguntó Jesús: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haber sido ellos, Pedro le contestó: Maestro, es la multitud la que te oprime y te apretuja. Pero Jesús replicó: me ha tocado alguien, porque yo me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí. Cuando la mujer vio que había sido descubierta, se acercó toda temblorosa y echándose a sus pies, refirió delante de todo el pueblo por qué motivo lo había tocado y cómo había quedado curada repentinamente. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba él hablando cuando llega uno de casa del jefe de la sinagoga para avisar a este: ya ha muerto tu hija, no molestes más al maestro. Pero Jesús al oírlo le dijo: no temas, solo ten fe y se salvará. Llegó a la casa y no permitió que alguien entrara con él, fuera de Pedro, Juan y Santiago, además del padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: no lloréis más, no ha muerto, sino que está durmiendo. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Y su espíritu volvió a ella, y se levantó inmediatamente. Entonces mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron llenos de estupor, pero él les encargó que a nadie dijeran lo sucedido. Muy bien. ¿Veis? Esta escena debe de ser en Cafarnaúm, que era habitualmente el lugar, sabéis, donde Jesús estaba, el centro de su predicación en Galilea. Al desembarcar, dice que llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo y, postrándose ante él, insistentemente le pedía que fuera a su casa para curar a su niña, a una hija, a su hija de 12 años, que estaba muriendo. Aún estaba él rogándole, estaba en ello, aunque en medio está el episodio de la hemorroísa, que veremos ahora después, cuando vienen gente de la casa y les dice que ya no moleste al maestro porque la niña ha muerto. ¿Veis? Era un poco esa fe imperfecta. No llegaban a la fe del centurión, que reconocía que Dios, Cristo, podía curar sin tener que ir a la casa. Un poco lo que le sucede a Marta, la mujer de la hermana de Lázaro. Cuando llega Jesús, les dice: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Que Jesús le dice, lo que Marta le dice a Jesús es: bueno, mi hermano ya ha muerto, ahora, porque le dice a continuación, pero yo sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Lo que le viene a decir Marta es: bueno, mi hermano ya ha muerto, ahora solo nos queda pedir por él, o rezar por él, o algo semejante. Pero no pensó en la resurrección en ese momento. Era la fe un poco imperfecta, un poco también aquí como esta gente que les dice a Cristo: no le molestes porque ya la niña ha muerto, ¿no? Esa fe imperfecta de Marta se ve muy claramente, porque cuando Jesús le dice, Jesús dice algo que jamás se había oído en ningún sitio ni en ninguna religión: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Y Marta dice: sí, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debería venir. Pero
pero no se llega a creer esas palabras de Cristo, de que Él es la resurrección y la vida, hasta que realmente vea el milagro, la resurrección de su hermano, y entonces sí ve que Cristo es la resurrección y la vida. Bueno, pues digo que un poco esta fe imperfecta, que no llega a la fe del centurión, que sí vio en Cristo el poder para poder curar desde esto. Pero Cristo, al oír esto de que la niña ha muerto, le dice que solo Él tenga fe. Eso es la premisa que pedía Jesús para realizar sus milagros y para realizar sus curaciones. La fe de quien iba a ser curado. Y al llegar a la casa, pues se encuentran con toda esa parafernalia que se realizaba pues en todo acto fúnebre, que eran esas plañideras y esos tañedores de flauta. Fijaos, decía el Talmud que el Talmud, aun el israelita más pobre, estaba obligado a alquilar 2 tañedores de flauta y una plañidera para celebrar las exequias de su mujer. Es decir, que era oficial, estas estaban allí por oficio, las plañideras y los tañedores. Bien, pues ante la presencia de estos, les dice que toda esa obra sobra porque la niña no ha muerto, la niña duerme. Es verdad que muchas veces se hablaba de la muerte como un sueño. Se ha visto, por ejemplo, algunas lápidas romanas que decía que en paz sea tu sueño. Pero aquí no se permitía ese eufemismo, porque la gente, los que estaban, sabían claramente, habían visto claramente que la niña no dormía, que la niña estaba muerta. Bien, Jesús no permite entrar más que a Pedro, Santiago y Juan, los 3 predilectos que la acompañan en esas circunstancias especiales, y al padre y a la niña, y al padre y a la madre de la niña, y dirigiéndose a la niña le dice: niña, levántate. Marcos creo que es el que nos transmite directamente las palabras talita cum, es decir, niña, levántate, que es lo que significa. Bien, pues intercala además Marco también yo te lo digo a la niña, levántate. Bien, para destacar quizás más esa autoridad y ese poder de Cristo. Cristo, fijaos, hay un detalle que yo creo que nos pasa muchas veces inadvertido, pero tiene su importancia. ¿Por qué Cristo les dice darle de comer a la niña? Pues quizás fundamentalmente por 2 razones. Primero, para demostrar que realmente el milagro se ha producido, de que la niña estaba muerta y va a comer, la niña está resucitada. Y en segundo lugar, para demostrar también que el milagro ha sido doble. La niña ha resucitado y la niña está curada, porque la necesidad de la comida le haría ver pues esa perfecta salud de la que ya gozaba. Bueno, es un detalle que a veces parece que pasa desapercibido, pero que tiene su importancia sobre todo apologética, de enseñanza, ¿no? Hecho el milagro, pues veis lo que decíamos antes, recomienda que no se divulgue la noticia. ¿Por qué? Pues porque si todos los milagros llevaban a esa exaltación de la gente, a quizá llevar hasta proclamarle rey en algunas ocasiones y así obstruir ese mesianismo, que era el mesianismo para el que Dios le había llevado, le había propuesto, pues si todos los milagros influían en eso, mucho más la resurrección de un muerto. Y por eso les manda que no se lo digan a nadie. Bueno, el milagro de la resurrección de un muerto evocaba el poder divino en él, pero no al estilo de los profetas, sino con esa autoridad propia y con esa autoridad de que es Él el que con su propia autoridad resucita. Bueno, además, claro, con esta autoridad Cristo se presenta como Dios.
solo Dios tiene este poder de resucitar con autoridad propia. En el intermedio se da la curación de la hemorroísa. Esta mujer, que padecía flujo de sangre durante 12 años, Mateo y Lucas nos dirán que 12 años llevaba visitando médicos, había visitado a todos y de nadie podía haber sido curada. Marcos, que no es médico, es más duro todavía, porque Marcos añade, además de que había visitado a todos los médicos, además de que se había gastado todo en médicos, antes iba de mal en peor. Es decir, que con todo lo que se había gastado y todos los médicos que se había visitado, todavía cada vez estaba peor. Bueno, los procedimientos habituales también entre los judíos para curar estas enfermedades, pues mirad, el Talmud recoge muchas de estas prescripciones un tanto ridículas usadas para curar estas enfermedades. Decía, el peso de un denario de goma de Arabia, el peso de un denario de azafrán de jardín, machacarlo junto y darlo con vino a la mujer hemorroísa. Y parece que esto era pues esos remedios caseros que podríamos decir que podrían cortar este flujo de sangre en la mujer. Bueno, pues ante estos medios nos encontramos igual que con el endemoniado, ante los medios rabínicos de exorcismos y de esto, pues ante estos medios Jesús le vemos vemos cuál es el procedimiento de Cristo, ¿no? Es con su poder, pero fijaos, solamente con tocarle la orla del manto. La hemorroísa tiene una gran fe. ¿Y por qué la hemorroísa no pretende hablar con Cristo, entablar una conversación, pedirle a Cristo que la cure? Pues quizás precisamente por la enfermedad que tenía. Porque si leemos en la ley, vamos a ver, porque tenía yo sí, el Levítico, leer Levítico 15:25. Estas mujeres que mantenían estos flujos de sangre durante mucho tiempo, pues eran impuras. Y entonces, quizás la hemorroísa lo que pretendió no fue estar en contacto con Cristo para que no entrara en impureza, aunque ya sabemos que Cristo pasaba de esas cosas. Leer Levítico 15:25. ¿Cuál? Sí. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su menstruación, o cuando sus reglas se prolonguen más días de lo debido, será impura todo el tiempo que dure el flujo de su impureza. Será impura. Bueno, pues quizá por este motivo la hemorroísa solo pensó que tocando la orla de su manto, pues quedaría curada. Y realmente Cristo va a elogiar la fe de esta mujer. Fijaos, el manto de los judíos tenía en los cuatro esquinas del manto esta especie de borlas o flecos. Esos flecos que tenían como misión recordar los mandamientos de Dios y el cumplimiento de estos mandamientos. ¿Recordáis que Jesús en una ocasión a los fariseos les echas en cara que alargan sus flecos de los mantos? Pues para ver que ellos cumplen como nadie la ley de Dios. Fijaos, leer Números 15, 37, 40. Números 15, 37, 40. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que de generación en generación se hagan flecos en los bordes de sus mantos y aten los flecos de cada borde con un cordón de color morado. Esto os servirá para recordar al mirarlos los mandamientos del Señor y os ayudará a ponerlos en práctica sin que sigáis los deseos de vuestro corazón. Esto os ayudará a acordaros de los mandamientos de Dios y a ponerlos por práctica. Bueno, pues los fariseos alargaban estos flecos para que fuese más ostentosos y más vistosos, que ellos cumplían y recordaban como nadie estos mandamientos.
Bien, cuando Cristo va a casa de Jairo es cuando se produce esta escena y Cristo se vuelve diciendo quién la ha tocado. Y Pedro, que va rodeado de una multitud, dice, bueno, ¿cómo que quién te ha tocado si te van apretujando todo? Dice, no, pero es que he notado de mí que ha salido una virtud para curar. Y ha notado también la fe de la hemorroísa. Por eso dice y pretende saber quién es, no porque Cristo no sepa quién ha sido, sino quizás más bien para destacar la fe de esta mujer. Por eso, cuando ante la hemorroísa le dice, tu fe te ha salvado. Fijaos, San Agustín expresando esto de quién te ha tocado, si están todos apretujando, San Agustín dice, los otros le oprimen, ella le toca, para destacar más esa fe de esta mujer de la hemorroísa. Bueno, pues muy bien, nos quedamos aquí porque es la hora y continuamos el próximo día. Empezamos. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta una vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos obstáculos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no